Bueno, bienvenidos a esta reunión de tardes de novela, la última antes de las vacaciones que nos vamos a tomar ahora en invierno, es el receso invernal y nos tomaremos un descanso, pero bueno, hoy nos reúne para conversar sobre una novela que se llama Clara de Alba, de Madame Marie Cottin, es la autora. Es una novela iniciadora del romanticismo, diríamos, una de las iniciadoras del movimiento romántico en Francia. Sí. Yo quisiera referirme a dos o tres cosas puntuales para enmarcar esta novela, digamos, también en algunas líneas como de investigación que estamos desarrollando. Puesto que tenemos una mesa en una de las jornadas que viajamos a Chile. Bueno, ahí presentamos dos trabajos, ya uno y yo el otro. Y una de las cosas que conversábamos con Alejandra, más allá de los aspectos iniciales y los conceptos iniciales que adoptamos al principio de este ciclo, hace ya un poco más de un año, no sé si recordarán que yo les había citado a Oscar Wilde en su momento, que estuvimos hablando de cómo Oscar Wilde concebía el arte y decía que la literatura era creación, básicamente, creación, imaginación, y que la vida en realidad copiaba el arte y no al revés. Bueno, con el tiempo y con las lecturas que uno va haciendo, descubre que no era el único que pensaba de esa manera. Ya con muchas décadas anteriores, con mucha anticipación, Diderot también pensaba algo parecido. Digo porque ahí tenemos un anclaje también, digamos, en Francia, que pensaba que esto podía pasar. Y después hay otros aspectos más que estarían buenos repasar, pero que en todo caso lo vamos a ir dejando ya al final. Pero una cosa que nos ha llamado la atención, particularmente a mí me llamó la atención de unas lecturas que hice de un artículo de una autora que se llama Marcia Abreu y un libro que escribió que se llama Los Caminos del Libro, muy interesante, para nosotros que nos ocupamos de esto, ¿no? Lo tengo, Fabiana, ese libro. Sí, porque lo conseguí, finalmente me lo trajeron. Está editado por la Universidad de los Andes de Colombia en el 2022, así que es bastante nuevo el libro. Y ahí resume no, es un conjunto de investigaciones que la autora ya venía haciendo, ¿no? El artículo es bastante anterior. Pero ella estudia, digamos, las conexiones, la circulación de los libros entre Portugal y Río de Janeiro en particular, ¿no? También un poco de Bahía, pero más sobre Río de Janeiro. Y pone en tela de juicio una serie de cuestiones que rondaban cuando nosotros iniciamos este ciclo. Como por ejemplo el asunto de si en la época colonial había un desinterés por la literatura o no. Porque en Europa se hablaba mucho de que durante la época colonial y hasta muy avanzado, el siglo XIX, hubo una especie de desinterés, que no había un interés por la literatura, no había, digamos, un reclamo de parte de consumidores de la literatura esta que nosotros estamos abordando, para abrir las novelas para ellos. Alrededor, digamos, en Portugal y en Brasil, lo llaman romances, como concepto bastante un poco más ampliado, ¿no? Que incluye también, obviamente, y fundamentalmente la novela. Entonces ella pone en tela de juicio este asunto. Y una de las cuestiones que nosotros hemos visto y que hace que nosotros estemos leyendo estas novelas, es que estas novelas están presentes, muy presentes a partir de, nosotros lo vemos en la década del 10 en adelante, hasta el 50, están muy presentes y vigentes en las
en las librerías que están vendiendo las novelas. Y de manera recurrente, ¿no? Y bueno, me sorprendí un poco porque ella va desde los años 1770 más o menos, o 1750 para adelante, hasta 1826 más o menos. Me sorprendí un poco por este asunto de la recurrencia de las mismas novelas, y cómo las novelas se reeditaban y se volvían a vender y a vender otra vez. En nuestro caso, y en el caso de ella, no estudia justamente las librerías, sino que estudia los pedidos de libros a Portugal. Y después, cosa que no nos ocurre a nosotros aquí localmente, digamos en Buenos Aires, la reedición de novelas que venían de Portugal, pero que las editaban, digamos, en Río de Janeiro. A nosotros no nos pasa eso porque nosotros no tenemos, hasta después de mediados del siglo XIX, ahí comenzamos a ver cómo hay ediciones locales de novelas extranjeras, pero hay que esperar. Nosotros estamos en el periodo anterior, nosotros vamos hasta el 52, hasta la caída de Rosa más o menos. Por eso lo interesante de ella es que habla de esta idea de la globalización cultural que se da en el siglo XIX, donde dice esta circulación de libros no fue unidireccional, no es solamente Europa que envía a América, sino como desde América se empiezan a producir múltiples centros de reedición y de traducción para que todos estos libros circulen. Si se está traduciendo y se está reimprimiendo, es porque hay una demanda de circulación, claro. Y esa circulación es importante señalar que es en los grandes centros, obviamente, las grandes capitales que nosotros hemos tenido en América, ¿no? Río de Janeiro, México, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires. Esos como son centros, digamos, capitales en donde los libros se consumían. Está bien, no estamos hablando del gran consumo, de los grandes consumidores que va a venir después, hacia fines del siglo XIX, donde va a haber un boom. O las novelas de folletín, que se empiezan a leer mucho, ¿no? Pero nosotros estamos viendo cómo se va constituyendo un mercado lector. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que justamente si se va, había demanda. Esto es otro de los puntos que ella pone en discusión, que me parecen sumamente importantes, porque encontró abundancia de crítica, pero sobre todo de los que venían de Europa, la crítica que se hacían a estas obras que nosotros estamos leyendo. ¿Por qué? Por considerarlas menores, considerar que eran que no tenían mucho sentido. Sí, que no eran profundas. Claro. Que no eran profundas. El mundo femenino, claro. El mundo femenino políticamente no iba a tener eso. Claro, que normalmente lo leían mujeres, ¿no? Entonces, como la mujer estaba... No tenían importancia. Claro, eso no ocurría nada, no pasaba nada. Pero paradójicamente después tenías los críticos que decían, no, pero ojo, cuidado, porque estas novelas tienden, digamos, a influenciar también al mundo femenino en la inmoralidad, en cuestiones que no son, digamos, las que nosotros estamos aceptando en las normas. Y esto, claro, esto es lo bueno. Esto es lo bueno, digamos, que esas discusiones que ella reedita, que se producían en Europa, también se producen, en su caso, en Brasil. Bueno, y nos falta a nosotros encontrar a ver si hay ese tipo de críticas, digamos, daba aquí en lo local, ya iniciado el siglo XIX. Todavía eso yo no lo he visto, pero veremos a ver si aparece. Bueno, esta novela entonces se encuadra también, digamos, porque la otra cuestión que hay que señalar es y que es importante, es que también me llamó mucho la atención que ella establece un ranking de las novelas más vendidas y más leídas, porque hay pedidos y se reír. Y son las mismas que nosotros tenemos. Por supuesto, hay novelas que son de Portugal específicamente, más al interior de su propio imperio, pero después compartimos
digamos, la misma literatura, las mismas novelas que se han editado en Francia, ¿no? Y que se editaron también en Portugal y en España, que se tradujeron y que llegaron tanto a Río de Janeiro como a Buenos Aires. Eso es importante señalarlo porque ahí es donde se puede también advertir esa globalización, si se quiere, ¿no? A través de la circulación de estas obras. Y bueno, y otra de las cosas que vamos a dejar pendiente, pero que vale la pena tomar en cuenta, es que esta autora habla de copia, de cómo, digamos, hay una especie de el temor también, digamos, a que se copien las conductas, ¿no? Que a través de que las novelas no se consideraban que influenciaban nada, pero sí, que efectivamente influenciaban a la gente, a la población. Esto no está demostrado bien, digamos, por lo menos en su libro yo no lo alcanzo a ver, tampoco es su objetivo, pero señala esto. Y es bueno, digamos, tomarlo en cuenta porque, bueno, nosotros estamos, en nuestro caso, estamos viendo cómo se produce un cimbronazo producto de la revolución y después hay toda una construcción, digamos, no solamente es social, económica, política, sino también cultural. Sí. Bueno, hablemos entonces de Clara de Alba, que era una de las novelas bestseller de la época. Y muy controvertida. Y muy controversial. Amada y odiada. Sí. Es de 1799. Nosotros la encontramos en 1822 ya con traducción. Y en 1822, eso iba a preguntar, ¿ya estaba acá en Buenos Aires? Porque Sí. es la primera traducción en español. Ya figura acá en Buenos Aires. Es esa la que se vendió, digamos, sucesivamente en la librería de Buenos Aires. Bueno, esta es una novela epistolar, ya hemos leído. Sí. Una novela epistolar como Abelardo y Eloísa, ¿no? Y como La Reina de Bitinia, ¿no? Que eran Sí. cartas, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo, esta es una sucesión de cartas. Algunos autores han mencionado, esto lo saqué de internet, dicen que la vida de Madame Cotin también había sido bastante dura y había quedado viuda muy joven. ¿Sí? Bueno, pero ella muere muy joven, nace en 1770 y muere en 1807. Claro, sí. Súper joven. Sí, ella también muy joven, pero quedó viuda y que eso le impactó y por eso escribió esta novela que tiene como una resonancia personal. No sé si será así, pero bueno, podemos comentar un poco de qué se trata, ¿no? Esta novela, hacer un poco de spoiler. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, esto que hablabas vos también de que de ver la novela como un documento cultural de la época, ¿no? Y bueno, para hablar de la novela en sí, es una historia que gira en torno a un conflicto moral de la protagonista, ¿no? Porque existe ahí un triángulo amoroso entre su marido y un protector de su marido, un joven que viene a trabajar con su marido, que es el que lo protege, ¿no? Y ella termina enamorándose de él, pero hay en toda la novela, a través de las cartas, se ve esta lucha de ella misma por reprimir esa pasión, ¿no? Claro, contextualizando tenemos a Clara, casada, joven, con... Messi de Alba. Sí, Sí. de Alba, nombre grande que primero describe la relación como muy amable, muy cordial. Obviamente no es un amor pasional. Pero es muy protector, está muy presente. Claro. Parece más un padre que un Claro. esposo. Tiene 2 hijos con él, que son Adolfo y Laura, y tiene, que este es el personaje también muy importante, Elisa, que es su confidente y con quien ella está escribiendo estas cartas, donde va a aparecer el conflicto cuando aparece Federico, Claro. el joven, que va a ser protegido
conocido de Alba, y con el que ella encuentra otro vínculo, otra relación, son también parecidos en edad, al parecer no la clara, no dice cuándo, no, pero se nota. Claro, le cautiva esa sencillez de Federico, la inocencia por conocer el mundo, esa personalidad que tiene de que no le importa abrir la boca para preguntar ni para emitir opinión, entonces como que le cautiva la inocencia que tiene, ¿no? Cierto canto. Claro. Claro, el marido es bastante más grande, ¿no? Sí. Lleva bastante más edad. Y algo que, no sé, yo observo es que tal vez el matrimonio que ella tenía no es un matrimonio basado en el amor, sino es un matrimonio como se establecía en ese momento, ¿no? Claro, es un No acuerdo. es un mal matrimonio tampoco, no está planteando que es violento, que la ignora. No. Es algo muy pacífico, que es un remanso de tranquilidad. Y en Federico mostrarle la pasión, que ella dice, fue consciente de que no había pasión en ese matrimonio, pero no le era un respeto. Claro, Funcionaba todo bien. Funcionaba. Es que ahí ese es el conflicto, ¿no? Claro. Porque está bien planteado, ese matrimonio está bien como planteado en el contexto de la época, en el sentido de que había matrimonios así, teóricamente. Había muchos matrimonios así que funcionaban bien, ¿no? Entonces el conflicto viene a raíz de eso. Clara ha sido educada para ese tipo de matrimonios. Claro. Ha sido educada bajo esa normativa. Lo mismo que su marido. Y su marido es un excelente marido en ese contexto. Y ella es una excelente esposa en ese contexto. Claro, los roles de género están bien definidos, digamos. Y de pronto irrumpe algo, digamos, que es revolucionario. Sí. Claro. Ella es muy interesante verlo, porque además estamos saliendo de la Revolución Francesa. Sí. Es el momento, digamos, ella lo publica esta novela, en el momento en que asciende Napoleón. Han vivido en momentos turbulentos, ¿no? Y esto también, digamos, hay una turbulencia dentro de ese matrimonio, que es la llegada de Federico. Federico. Sí, yo también lo que anoté que, claro, acá en la novela se ve el ideal de mujer de esa época, ¿no? Pero algo que me llamó la atención a mí también por los expedientes con los que yo trabajo, que son del siglo XIX, de acá, y principios del siglo XX, pareciera ser como si esto fuera como el origen, ¿no?, embrionario de lo que en realidad pues se traslada acá, pero hasta se traslada en las sentencias judiciales, ¿no? Este ideal de mujer, esta mujer que obedece, esta mujer buena madre, y todo eso después se ve también en los expedientes judiciales, ¿no? Entonces, nada, yo no puedo evitar verlo. Esa es la relación. Claro, esa relación. Bueno, es que tanto la legislación como también así las costumbres, las leyes que fueron impartidas por el Estado, etcétera, etcétera, después vienen, digamos, como a ratificar estos modelos. Exacto. Aunque no siempre, digamos, el modelo, por lo menos así lo he visto yo, digamos, a través de mis propios expedientes judiciales, que hablan específicamente sobre los matrimonios, ¿no? Claro. O sea, ahí es donde uno ve, bueno, que estos modelos matrimoniales están funcionando. Ahí uno ve también, digamos, no sé si yo no lo voy a llamar copia porque manejo otro tipo de concepto, pero ve, digamos, esa afiliación, digamos, a determinados modelos. El concepto de afiliación viene de Edward Said. Y entonces, pero también, digamos, hay diferentes adscripciones y diferentes afiliaciones, digamos, a esos modelos. Y no siempre es lineal. Y desde mi punto de vista, digamos, hacia fines, el momento que vos ves, que es hacia fines del siglo XIX, sí, principios del siglo XX, ahí hay como una radicalización de modelos que venían de muy anterior. Sí. ¿Por qué? Positivismo, claro. Porque viene la inmigración. Y la inmigración, además de traernos un montón de beneficios,
también trae consigo, digamos, Sí, algún perjuicio que viene por el lado de esta diversidad la tenemos que encauzar en algo sólido y único. Y es el Estado el que actúa ahí. claro, exactamente. Entonces, digamos, en lugar de decir, bueno, hagamos una paleta de colores, dice, no, esto es blanco y es negro. La Claro. diversidad no se empieza a tolerar. Y no solo se ve por ahí en los procesos de codificación o en los códigos en sí, sino que tal vez se ve en los expedientes judiciales, se ve esta afiliación, como decís vos, al modelo de mujer que se corresponde para ese momento, que tal vez no está directamente explicitado en el código o en las leyes, pero sí en las costumbres, y que muchas veces termina siendo una ley no escrita, ¿no? Tal cual. Y hay mucho también ya con la inmigración masiva, de tradiciones que llegan, digamos, con la población. Ya están, digamos, como normalizadas ciertas costumbres, y bueno, esas costumbres también funcionan acá, ¿no? Exacto. Y vos trabajás con los matrimonios y yo con los matrimonios que no funcionan porque se terminan matando, ¿no? Entonces, ahí uno puede observar las dos caras de la misma moneda. Claro, exactamente. Bueno, en la novela también lo que aparece es que Clara, digamos, no está conforme con su... porque ese es el punto, ¿no? El mandato que ella recibió, la educación que ella recibió, no es la que ella pretende para su vida. O sea, porque es un poco contradictorio lo que estamos diciendo, pero ella dice en la novela, sí, mi matrimonio es genial, pero vamos viendo cartas tras cartas, cómo ella se va transformando de a poco. Sí. Ahí el ciclo son como 40 cartas, ¿no? Sí. Y de a poquito nos vamos dando cuenta cómo ella se va transformando. Porque le cuenta a su confidente, en principio podríamos decir, bueno, simplemente está manifestando un aburrimiento, Sí. si se quiere. Se aburre, está bien, tiene a sus hijos, y qué sé yo, pero después se aburre. Hace 3 o 4 cosas en la casa y después, nada, no tiene nada para hacer. Claro. Es bueno eso, en el sentido de que está manifestando, digamos, que no nació para... Bueno, a ver, ¿hay alguna otra cosa? Lo paradójico de esto es que no hay más nada, porque después del amor, digamos, no hay más nada. Podría decir, bueno, la vida de una mujer. Yo me preguntaba esto, ¿sí? Sobre todo un sector social que... Claro, este sector social tiene todas las necesidades. Bien, La verdad, no tiene que cortar para vender sus no sabe zapatos. trabajar, Los niños se educan con sus maestros y institutrices. No hay nada. claro, es como que, bueno, todo es ideal, porque viven además en una campiña, Claro, sí. Sí. describen el paisaje, Sí, nada puede ser más perfecto. Funciona todo. claro, El trabajo, la Sí. familia, la casa. cualquiera de nosotros puede decir, No te puedes quejar. ¿qué te vas a quejar? Vamos a dejar aquí, Sí. Te cambio mis problemas por los tuyos. vivamos en ese lugar. Claro. Llanto por cómo te va la vida. Sí. Los niños aparentemente no generan ningún problema, No. ¿no? Claro. Los niños están aparte, no aparecen acá, salvo 2 o 3 aspectos que cuentan nada más. Pero después, Clara está, por un lado, disconforme con su vida, porque no hay pasión en su matrimonio, está todo bien, está todo tranquilo, pero no le gusta mucho eso, ¿no? Se aburre. Claro, no sabe Básicamente qué se hacer con las horas. Por eso le escribe todo el tiempo a Elisa. y escribe. Ahora, hay un vacío existencial, pero Sí. que es tremendo Sí. en Clara de Alba, ¿no? Porque, bueno, fuera de eso no tiene nada. Y cuando se enamora, que va enamorándose de a poco, se resiste, hay como decías al principio, ese conflicto moral, la lleva, digamos, a confrontar Sí. con su realidad, ¿no?
Bueno, se enamora. Y si se le va el amor, vuelve a la misma situación, o sea, al vacío. Claro. Yo me preguntaba, bueno, las mujeres de ese sector social atraviesan esos momentos, ¿no? Sí. Pasan por esas situaciones. No sé hasta qué punto habrá sido generalizado en ese sector social, pero llama bastante la atención, ¿no? Sí, ¿cómo llenamos las horas del día? Claro. ¿Cómo se llenan las horas del día? Eso tiene que haber pesado bastante en la cabeza de estas mujeres. Uh-huh. Y otra cosa, a mí me parece que hay un mensaje también, por lo menos es el que veo yo, que cómo terminan estas mujeres que se salen de este modelo, ¿no? Que salen del camino. Bueno, trágicamente en este caso, ¿no? Y tal vez en muchos casos. ¿No? El mensaje es, bueno, esto no es bueno, termina de manera trágica, ¿no? Es que en realidad, bueno, como hemos analizado o venimos trabajando nosotros estas obras, es una forma de educar a la población. Nosotros acá en este ciclo hemos leído Veladas de la Quinta, donde esos relatos, esos cuentos que los cuenta Madame de Genlis, va hacia los niños con anécdotas que les van mostrando cómo una acción conduce a un buen resultado, a una mala consecuencia y cómo pueden rectificar. En esta, ya no está dedicado para niños, es claramente para jóvenes casadas, como es Clara, y el mensaje es muy claro: si vos cedes ante la pasión, acá podríamos el final, tu resultado es la muerte. Exacto, sí, el resultado es la narrativa pedagógica va desde un castigo moral muy severo. Sí. No hay vuelta atrás si vos cedes ante estos sentimientos. Sí. Sí. Parece contradictorio, pero siempre en la novela romántica, por lo menos en estas novelas que nosotros estamos viendo, ¿no? Es cierto que te dicen, bueno, mirá, hay dos cosas. La primera es que es una cuestión de decisión. Y la decisión es individual, ¿no? Yo tomo este camino. Sí. Eso da una capacidad de agencia. Muy bueno. Claro, es excelente. Vos podés terminar mal, pero es tu decisión. Claro. Y mientras ocurre, vamos hasta el final, hay como una especie de gozo, de placer también, digamos, en, valga la redundancia, sentir estos sentimientos, digamos, ¿no? Porque es muy atractivo enamorarse de esta manera, sentir esta pasión, qué sé yo. Yo pienso, digamos, en un posible lector o lectora, ¿no? No dejo de pensar en que puede haber empatía con esa mujer. Y que además, digamos, la imaginación no te lleva, digamos, a que vos te vas a morir. A vos te puede pasar, pero no te vas a morir. Se muere Clara, pero el lector, la lectora no. Lo que hace es, Clara se murió. Claro. Tenés que tener mucho cuidado. Pensá bien, no pasa. Tener mucho cuidado. Claro. Otra cosa que yo me había notado es que acá se ve claramente la mirada de la vigilancia hacia las mujeres, ¿no? Porque fíjate que todos están, Elisa se escribe con el marido, y todo, hay una red de vigilancia que existía, ¿no? Una red de vigilancia a la conducta, a la moral de las mujeres. Y esto acá se ve también claramente cuando Elisa le escribe al marido diciéndole, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Hay que hacer tal cosa. Ahí está esa vigilancia constante a que las mujeres cumplan con sus roles maternos y de esposa y morales, ¿no? Sí, pero sin embargo las cartas no son secretas. No hay momentos donde tenga que ocultar muy fuertemente lo que le está escribiendo. Es exacto. O que ella la delate. Claro. Como que también es su forma de poder hablar de lo que le sucede. Bueno, el marido no la controla. No. Marido. Bueno, el marido... Pero pareciera que es el marido que tiene que controlar la situación, ¿no? O sea, sí, bueno. Elisa le escribe a él
para que sea él el que finalmente, digamos. mira la causal otra vez, ¿no? Claro, ahí hay una complicidad entre Claro. la amiga y el marido. Sí, Pero bueno, contrariamente a lo que uno podía suponer, el marido no es que responde violentamente, reacciona No. mal, al contrario, trata de, ¿no? Que, bueno, tampoco las conductas acá en Buenos Aires. Tampoco era moralmente correcta. No, Encontramos mucho. pero por ejemplo, recordaba cuando yo leía la versión del marido, o el marido, ¿qué pretende? Que Clara, digamos, bueno, vuelva al redil, digamos, ¿no? Que vuelva a Sí. encauzarse y que todos sigan, que claro. no se muera, porque en realidad lo que estamos viendo es que Clara se está muriendo de amor. Sí. No sabemos, es muy raro esto. Porque, Sí, ¿con qué facilidad se ¿qué le muere? pasa? Sí. Se muere de amor. Decide que se va a morir, se muere. Bueno, Literal. ¿se podrá morir de amor así como Clara, digamos, una pregunta, ¿no? Porque en realidad a mí me parece que no. Pero, qué sé yo, o dejarse de morir, a lo mejor dejarse morir por ahí sí, pero de esta manera, con hijos y qué sé yo, es un tanto extraño. Pero digo, el marido que trata de todo lo posible, no quiere romper el matrimonio, no rompe su matrimonio por esto, por lo que le pasa a su mujer que está enamorada de otro. Dice, no, bueno, algo saldrá de esto. Y entonces no dejaba de pensar, digamos, justamente en algunas investigaciones que se han hecho respecto de Carlos Mayos, ni más lejos, de cómo, digamos... Sí, porque, pero no tanto en ese, sino hay otros artículos suyos en donde el robo de la mujer. En el robo de la mujer se veía claramente como, por más que la mujer se hubiera escapado con otro, que en realidad no había sido robada, estaba claro que no vino un fulano y se la robó del rancho, sino que la mujer se fue, se escapó porque no lo aguantaba más al marido. El marido no le hace tanto problema por una cuestión moral. Bueno, mi mujer se acostó con otro y entonces vamos a romper. No, eso ni figuraba. Solo quería que su mujer volviera con él, nada más. Sí. Y que hacía la justicia, trataba de juntarlos nuevamente. Sí. Eso es muy llamativo, ¿no? Bueno, y acá, digamos, acá hay algo parecido. El hombre mayor, está bien, tenía otros condimentos, pero el hombre mayor, digamos que está casado con una... Porque ella tenía 22 años, o algo así, 22 años. Muy joven, ¿no? Y Federico 20, 2 años menor todavía. Estamos hablando de mucha juventud, ¿no? En estos amantes. Y ahí la autora nos está haciendo una especie de crítica a estos matrimonios tan desiguales en edad. Dice, bueno, también si casamos a las chicas jóvenes con hombres tan mayores, Es lo que puede pasar. es lo que puede pasar. Sí. Y sí. Yo para sumar una cosa más que también me había notado acá, algo que tiene que ver con esto que vos decías, que desde el Estado, y acá la fuente que yo leo también desde la ciencia, también se refuerza determinados modelos, ¿no? Y acá aparece algo de la ciencia en una de las cartas, donde el médico dice, el médico me objetó que me dañaba a mí misma, porque en el momento de hallarse removidos los humores, podía pasar a la sangre la leche y engendrar una revolución molesta. O sea, ¿no? Cómo se... nada, me pareció un dato de cómo se percibía también científicamente. Sí. Claro. Bueno, pero también nos va por este ideal romántico de la fatalidad, el romanticismo, el amor y la muerte. El amor se fue extremos a la muerte, como también lo plantea en el Berber. Una pasión tan excesiva invade el cuerpo y lo termina matando. Nosotros, en la primera que hicimos, Atala, ahí no es el amor, sino ya la actitud y tomarse el veneno más letal en la dosis más letal.
pero acá es ya la pasión, el sentimiento el que empieza a contaminar el cuerpo. Claro, sí. Claro. Yo otra de las cosas que miraba así con atención era, bueno, este choque, ¿no? Estas contradicciones que la misma Clara manifiesta entre la realidad y el deseo, ¿no? Y pensando, digamos, en el momento histórico, era posible observar, digamos, este asunto de, bueno, hay un deseo que en la Francia de la época era un deseo revolucionario de cambio político revolucionario, digamos, y de una realidad que no se llega a dar, porque en realidad, para la época que escribe Madame Cottin, la revolución ya está dando muestras, digamos, de muchísimas fatalidades, ¿no? Y viene de la época del terror, digamos, hay muchas muertes, muchas contradicciones todavía, ¿no? Y parece que a Clara le pasa algo parecido. Entonces, todo eso le está ocurriendo, digamos, esas turbulencias, y al final, digamos, hay también como una especie de volver a la normalidad, hay que volver a la normalidad. ¿Y esto cómo se llega a la normalidad? Y bueno, a Federico lo mandan a otro lado, digamos, ella no, finalmente tiene ese final trágico, pero podría no haberlo tenido. Lo que pasa es que en el marco de la novela no podía ser. Claro. Yo finalmente, digamos, pienso, digamos, que no podía seguir viviendo de esa forma. Algo le tenía que pasar. Claro. Claro. No, seguir viviendo sin tu amor. Pero en realidad, seguir viviendo sin tu amor. Sí. Claro. Claro. Literalmente. Pero no sé si no, en el fondo, digamos, Cotín, no Clara, no estaba diciendo, bueno, hay que volver un poco a la normalidad, ¿no? Y a pasar todos estos momentos de turbulencia para que después venga la calma. Me pareció eso. No sé si estoy acertado. Y otra de las cosas que me parecía que esta novela podía ser atractiva para los lectores locales. Bueno, todo lo que dijimos me parece que era atractivo. Porque todo el asunto del amor romántico ya había aprendido mucho en Buenos Aires. En la sociedad porteña esto estaba a flor de piel. Y no hace falta llegar, digamos, a la generación del 37 para verlo, porque en la generación del 37 ahí ya cambia el asunto, ahí podemos ver incluso hasta varios escritos que nos hablan incluso de estas mismas cosas, digamos. Ahí habría que ver a ver qué... Y bueno, acá tenemos el caso de Camila durante el siglo. Claro. Bueno, sí, nada, el ejemplo de Camila es Hitler, ¿no? Está bien claro. Y antes, en lo que es literatura, antes del 37 no encontramos acá, porque ayer yo presencié una charla con una historiadora que viene de México, que está haciendo su tesis doctoral sobre el infanticidio, y claro, ella también mucho utiliza como fuente, que ahí hubo toda una discusión también, ¿no? Porque ella es lingüista en realidad, pero bueno, está haciendo el doctorado en historia. Entonces se planteaba, bueno, se puede escribir historia como novela, se puede escribir historia como ficción. Ahí había todo, por supuesto que desde acá los historiadores me dicen, no, la historia es análisis, pero digo, se puede utilizar estas novelas como fuentes. Yo en mi periodo no he encontrado nada que sea ficción, que sea novela, que me pueda servir, pero tal vez ustedes que conocen más no, el tema. Para fines de... Y yo hago 1877 y 1921. No, para entonces ya hay unas cuantas novelas que se pueden usar.
no solo novelas románticas, también hay otro tipo de novelas, que no soy un experto en la literatura argentina de esa época, pero para decir si hay si hay movimientos distintos, si hay tendencias, pero las hay, ¿no? Ahora no me viene a la cabeza particularmente ninguna, pero tengo incluso varias, porque hay hasta novelas que son, o novelas que son hasta políticas, Claro, que no necesariamente van por el lado de las novelas románticas. sí, Bueno, las novelas románticas arrancan, digamos, bueno, el epítome de la novela romántica es Amalia. claro, Pero Amalia está centrada, digamos, en la época de Rosas. claro. Pero de ahí además hay unas cuantas más. Hay unas cuantas. Y la prensa tiene como un dejo literario también, ¿viste? En la época se escribe de esa manera, ¿no? Claro, bueno, las novelas de folletín aparecen así. Sí, pero además las publicaciones, no sé, de un hecho como un homicidio, ¿no? Así Está están. escrito, claro, de una manera muy literaria. Yo pienso que también, incluso pero que viene de más atrás todavía, no sé si a vos te será por ahí de utilidad, por ahí sí, pensar, digamos, cuando vos lees los resúmenes, no los resúmenes, las presentaciones judiciales, por más que sea el escriba el que relata la situación, si no hay ahí, en ese relato, un relato novelesco. Sí, en algunos casos sí. Bueno, para mí lo hay, digamos, de mediados del siglo Sí, yo lo veo también. XIX para atrás. Yo veo eso. No en todos, pero en algunos casos sí. Pero hay algunos que son parecen verdaderos escritos novelescos. La pasión, aparece mucho la pasión de los sentidos, aparecen mucho esas palabras, ¿no? Un montón de adjetivos también. Exacto. Y por supuesto, yo pienso que las novelas, estas que nosotros estamos leyendo, para mí, o para ella también, incluso, son fuentes. Claro. Uno dice, pero son fuentes que vinieron de Europa. Sí, pero son fuentes, porque, a ver, volvemos al punto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que acá tenemos que involucrar a la teoría, ¿no? Y a la teoría de la comunicación. ¿Qué pasa con lo que se publicaba en un periódico o lo que se leía en un libro? ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna influencia o no? Está la teoría, digamos, de la inyección, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en que dicen, bueno, es como te inocula, digamos, como si te inocularan una bacteria y entonces esa bacteria entra al cuerpo y te transforma. Bueno, no sería tan lineal, no soy tan lineal, pero justamente eso es lo que de alguna manera estaba en juego en toda esta época, en todo el siglo XIX. Claro. Discuten a ver si puede influenciar o no. Está visto que la literatura, por ejemplo, la literatura religiosa, no podemos decir que no haya influenciado, digamos, la población. Claro. Pienso que ha sido muy fuerte. Es más, el genio del cristianismo de Chateaubriand fue un libro leído y releído y publicado en infinitas ediciones, hasta el día de hoy, diría yo, que alguno por ahí todavía en la misma iglesia lo termina utilizando, ¿no? Porque es el libro evangelizador, digamos, por antonomasia del cristianismo. Vos querés saber algo de religión, leíste el genio del cristianismo, es perfecto. Es el resumen de toda la religión cristiana, te da todas las respuestas. Vamos a hablar en todo caso después de este libro. Pero en realidad, bueno, ahí tenemos el ejemplo, quiero decir, de cómo un libro te puede influenciar. Sí. Ahora bien, a las novelas las desmerecieron por esto que dijimos al principio. Son obras menores,
no tienen demasiada profundidad, no tienen contenido, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de dos cosas. Las novelas pasan a ser mayoritarias en el mercado local durante el siglo XIX. Ujú. Esta primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque vienen en masa y las encontramos en las librerías siendo mayoritarias. Es el 50% de las novelas de los libros que están en el mercado son novelas u obras literarias emparentadas, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué pasaba? ¿Por qué tantas? Y acá es donde viene una especie de olvido, podemos decir, de parte de toda la intelectualidad, de los intelectuales de la época y de los intelectuales que vienen después, incluso de los historiadores. Nos olvidamos de las preferencias de las personas del común. Claro. ¿Qué preferían las personas del común? Leer, hoy mencioné a Diderot, a Voltaire, o a Rousseau, o una de estas novelas. Posiblemente una de estas novelas. Ujú. Sí. Y entonces, ¿y la influencia? Claro, como los estudios de recepción son muy difíciles de realizar, es que por ahí se especula un poco sobre esto, ¿no? Pero no podemos desmerecer, digamos, la influencia y la penetración de las novelas en la población, digamos, por lo menos en la población porteña, que es lo que nosotros vemos, ¿no? ¿Nos gustó esta novela? Sí. Costaba un poco. Costaba. Costaba un poco la lectura. Bueno, la novela. Hasta que entras, ¿viste? Claro. Como las series esas, ¿viste? Que dicen, esperar los primeros 3 capítulos y después se pone bueno. Bueno, espera que arranque. A mí el amor trágico no tanto, pero llega un momento donde Clara dice, dale, Clara, búscate un problema honesto. Claro, sí, tenés todo, claro. Sí, Sí, claro, tal vez. sí. Pasa que, bueno, Uno después empatiza, la entiende y ve que, bueno, sí, ya, es una charla un poco, pero... es que es muy, muy recurrente incluso la forma narrativa. Claro, Claro. tal vez si uno la lee simplemente como novela, cuesta más. Ahora, si uno la lee Claro, la toma como buscándole todo esto que estamos hablando, distinto. ahí, claro, ahí entonces por ahí Y es más sí, llevadera, ¿no? no, es que si no, no es imposible. Yo creo que no la termino. Claro. Puede ser verdad. No, yo no la termino. Claro. Nunca, Claro, no. Gracias. No, es muy densa. No, pero esto vuelve siempre sobre lo mismo. O sea, no hay unas grandes variaciones. Claro. Y desde que empieza, ya en la tercera, cuarta, uno sabe que ¿Por dónde va? Clara va a terminar enamorándose Claro. o uno ya sabe eso, ¿no? Y Sí. bueno, pero el conflicto después interno se repite, se repite, se repite. Como decís vos, Fabiana, hay que tener ganas, digamos. Claro, de encontrar estas cosas, claro. Una de los detalles que también encontraba era que, no sé si recuerdan que sale Clara con sus hijos y con Federico a pasear por el bosque. Sí. Y describen ahí todo el paisaje, ¿no? Yo decía, esto me hace recordar a los relatos que hacían en Buenos Aires, en Palermo. Ah, mira, Palermo, no he leído. los pateros que Mira. salían a pasear, que se iban para donde era la estancia de Rosa, que paseaban, la estancia no, la casa de Rosa, que paseaban por Palermo. Claro, una descripción así. Una descripción así. Y es un paisaje bucólico, tranquilo, ¿no? Claro. Con los carruajes dando vueltas por ahí. Y esto era Sí. más o menos parecido. Bueno, más o menos las novelas de Jane Austen también. ¿Viste? Que Exacto. siempre están describiendo el lugar, el paisaje, la tranquilidad, ¿no? Que le genera ese lugar. Tal cual. Hay una descripción también, creo, ahí en esta novela que vos empezaste a leer, y que yo te cambié. ¿Cuál? Ah, sí, esa era un poco más entretenida, me parece, ¿no? Creo que sí, era bastante más larga. Era bastante más larga, bueno, la dejé finalmente, pero ya No no sé está qué. Ricardo acá presente porque está enfermo, pero si no me hubiera dicho Sí, que yo manejo otras
otro parámetro. Tensiones. Sí. Pero esta era más corta. Incluso era Sí. bastante más fácil. Bueno, la otra, no recuerdo. Los penitentes muertos. Bueno, esa era como, te mantenía más alerta, me parece, porque era una novela de misterio, de suspenso. Claro, esa es, o posiblemente, bueno, la pongamos para la próxima, vamos a ver cuándo nos dé tiempo, pero para que, incluso porque estaba, digamos, dentro de la agenda y ella Sí. esta también. Esa es un poquito más larga, ¿no? Y tiene más componentes, otros componentes. Esta me parece que es muy recurrente y va siempre sobre lo mismo, Sí. es como que se va mordiendo la cola todo el tiempo. Girando, vamos a su propio conflicto. Y uno dice, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Llega un momento que... Vale, resolver. Bueno, pero mira, yo estoy leyendo ahora En busca del tiempo perdido de Proust Sí, y pasa lo mismo. O sea, vos decís, bueno, voy al final, con total es lo mismo. O sea, bueno, vuelve a la infancia, vuelve a la infancia. Entonces Claro. es algo que parece que sí, que da vueltas sobre lo mismo y tiene, por ejemplo, momentos donde son nada, brillantes como está escrito, ¿no? Como el Claro. tema de la Magdalena, pero bueno, pero nada, es algo que va siempre circulando así. Es difícil de sostenerlo. hay que Sí. sostener Sí. la atención. Claro. Bueno, y en estos momentos era un poco difícil, ¿no? Con los partidos y todo. Había que hacer el esfuerzo. Estaba complicado. Pensando en Inglaterra. Sí, uno estaba pensando en cualquier otra cosa. Sí. Bueno, Son los partidos, hay que llegar al minuto 80 y se Claro, el cierre emocionante. Claro. sí. Cerramos acá entonces. Sí. Bueno, Nos vemos la próxima tarde de novela. En este caso venimos de mañana, pero vamos a ver por ahí después lo corregimos o no. Ya vendremos después de la... Sí, el título lo vamos a dejar. Por ahí corregimos ese horario. claro. Después del receso de ahora de invierno, veremos cuándo ponemos la fecha y nos volveremos a ver. ¿Con qué título? Ya está decidido. La novela posiblemente esta Que que teníamos en danza, que habíamos empezado a leer, yo ya la leí esa. Pero además es interesante también investigar quién eran los penitentes negros. Los penitentes Sí. negros, exactamente. Bueno, nos vemos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A la próxima.